tal cual lo anunciamos al inicio del programa, daremos a conocer los cambios que está enfrentando el Hospital de Geriatría y Gerontología del Blanco Cervantes, y para hablar de ello, ¿quién mejor que su director, el doctor Fernando Morales, nuestro invitado de hoy? Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, claro. Contarle a la gente, doctor, ¿cuáles son estos cambios que se van haciendo necesarios y a raíz de qué características de la población que también cambia y sus necesidades van cambiando con ello? Entonces, ¿cuál es el contexto de las necesidades de atención en salud para la población mayor de Costa Rica? Bueno, como usted muy bien lo dijo, la población está sufriendo cambios y cambios importantes, no solo en la parte demográfica de los grupos de personas mayores de 60 años, sino también en la presentación de las enfermedades, o sea, la epidemiología de las enfermedades que se están presentando. Son enfermedades que uno podría decir son las mismas, pero no son tan las mismas. Son las mismas en cuanto a que la génesis de ellas son muy similares, como las enfermedades crónicas de la diabetes, de la hipertensión, de las cardiopatías, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en crónicas, ¿verdad? Pero después están los síndromes geriátricos. Pero el problema que en las crónicas, ¿verdad?, que así se conocen popularmente, son las que estamos acostumbrados a ver es en personas más jóvenes, personas muy jóvenes o personas de mediana edad, nunca en personas muy mayores. Y eso cambia todo el contexto, porque hay un capítulo muy importante en la geriatría que es la presentación atípica de las enfermedades. Y ahí es donde cambia y hace toda una diferencia, porque no es igual una diabetes en una persona de joven o mediana edad que en un adulto mayor. Y lo mismo la hipertensión y lo mismo cualquier otra enfermedad. Claro, y estamos los costarricenses viviendo muchísimos más años que en el pasado, ¿verdad? Exactamente. El grupo, fíjese usted que el grupo de 80 años y más, los de 80, 85, 90, 95, 100, 105 y 110 y más, eso no se veía antes, ¿verdad? Claro. Es decir, la esperanza de vida en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, eran escasamente 32 años, ¿verdad? En 1900. Imagínense, versus, ¿verdad?, hoy día que estamos casi en 80 años al nacer. Y si es a los 60 años, pues usted le suma ahí 23 años más, o 24, ¿verdad?, porque va aumentando, en los últimos años ha venido aumentando. Entonces le da un promedio de edad de 83, 84 años, versus 80 años al nacer. Y en lo mismo al grupo de 80 años que le da 7 años más o 8, entonces queda 87, 88 años. Y ahí va, ¿verdad?, el aumento en las esperanzas depende del grupo poblacional donde uno pertenezca. Entonces, claro que las enfermedades, la epidemiología de las enfermedades ha cambiado sustantivamente, ¿verdad? La presentación de las mismas, el grado de los síndromes geriátricos como las caídas, como la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, como los problemas de piel, úlceras por presión, problemas de sí, dentales. Y no solo la diversidad, ¿verdad?, en las enfermedades que presenta la gente ahora a estas edades avanzadas, sino la cantidad de demanda de pacientes que entonces está enfrentando ahora el hospital. Exactamente. Además de esta presentación diferente de las enfermedades, es el mayor número de personas que están demandando servicios, ¿verdad? Porque tenemos una población de 60 años y más de 530,000 personas. Y esto se va a aumentar en muy corto tiempo y va a llegar en el 2028, 30, casi a más del 1,000,000 de personas, ¿verdad? Entonces, está creciendo mucho. Si es el grupo 65, son más o menos alrededor de 380, 390,000 personas. Pero bueno, aquí sabemos ahora, hoy día, que después de la aprobación de la Convención Interamericana de las Personas Mayores por la OEA, que es ley en Costa Rica del año pasado, la ley 93-94, se establece que la edad del adulto mayor es de 60 años y más. Así es, doctor, y seguiremos conversando sobre este tema. Hablábamos de estas constante variación en las características de la población y las necesidades de la población adulta mayor en cuanto a su salud. Le cuento que nos acompaña hoy Fernando Morales, director del Hospital Blanco Cervantes. Estamos conversando sobre los cambios en la prestación de servicios que está experimentando este centro médico para hacerle frente también a estos cambios en las necesidades de la población adulta mayor del país. Conversábamos sobre estos cambios, doctor, a la primera parte de esta entrevista, pero entonces,
¿Qué necesita modificar el Hospital Blanco Cervantes para ajustarse a todos estos cambios que usted bien mencionaba anteriormente? Bueno, recordando que el hospital, como usted muy bien dice, Blanco Cervantes, que inicialmente fue el Hospital Nacional Antituberculoso, va a cumplir cerca de 70 años y tiene 41 dedicados a las personas mayores. Este hospital fue diseñado y construido para resolver una problemática de que en aquel entonces, en los años 40, 50, había en el país, que era la tuberculosis. Entonces se diseñó, se construyó para hacerle frente a eso. Pero era una enfermedad en una población mucho más joven que la de hoy. Entonces su diseño estuvo muy bien para esa población, pero estuvo muy mal para las personas adultas mayores, porque en los primeros 20 años, 25 años, el tipo de paciente que estábamos viendo era una persona de 60 años a 70, los más mayores, por así decirlo, o los de mayor edad. Pero resulta que hoy, en el 2017, estamos viendo 85 años promedio de edad, es decir, de 60 a 110 años, que es el de mayor edad que hemos tenido, y la problemática cambió, porque son personas con mucha edad, personas con muchas enfermedades, personas con grado de dependencia física y o cognitiva, ¿verdad? Y personas que no se valen por ellas mismas en su mayoría. Entonces el diseño se ha vuelto muy dificultoso. Eso en cuanto a infraestructura física, ¿verdad? Exactamente. Luego, en cuanto a la demanda, pues lógicamente la demanda creció, pero explosivamente, ¿verdad? Entonces nosotros hemos a través de los años, en los últimos 20 años, más o menos, diseñamos unos programas hacia la comunidad, porque entonces no dábamos abasto y entonces ideamos esos programas para ir a visitar a los pacientes a la comunidad, a las personas mayores. Y también de una manera prevenir también, ¿verdad? La cantidad de pacientes. Y también como son personas que están muy enfermas, no pueden salir de sus casas, no tienen quien las traiga, a veces son pobreza y pobreza extrema, entonces es muy difícil. Entonces nosotros creamos este programa que ha crecido muchísimo también y ve 750 personas bajo la responsabilidad nuestra. En otras palabras, el hospital tiene 750 camas en la comunidad y dentro del hospital tiene 140 camas. Es muy pequeño para la grandísima demanda que tiene. Imagínense que nosotros trabajamos, nuestro servicio de emergencias trabaja solo horas hábiles. Y explico por qué solo horas hábiles. Porque la capacidad del hospital es tan pequeña que trabajando de 7 de la mañana y que las personas llegan a las 5 o a las 6 a hacer fila, porque prefieren pasar una mala noche, pero que se sienten más a gusto en el hospital, porque son, de acuerdo con lo que nos dicen, que son mejor tratadas que en los restos de los hospitales. Entonces prefieren aguantarse un dolor o una molestia hasta que fuera el día siguiente, porque sus experiencias en otros lados no han sido las mejores. Entonces, bueno, entonces nosotros arrancamos a las 7 en punto de la mañana y nos vamos hasta las 4 de la tarde. Y en esas horas, que son horas hábiles, el hospital se llena con la demanda de urgencias y la demanda de consulta externa. Entonces, abrir más tiempo es rechazar inclusive los pacientes, porque no tenemos capacidad. Por eso la urgente necesidad de ampliarlo y de fortalecerlo. Entonces, por un lado, ¿no? Luego el otro de la situación es que en los 70 años que tiene el hospital de existir, solo hay 2 quirófanos, ¿verdad? Claro. Y los servicios quirúrgicos han aumentado y no podemos ofrecer lo que se llama traumatología, ortopedia y traumatología, que es para atender todas las quebraduras, todas las fracturas de cráneo, etcétera, porque no habría dónde meterlos. No hay dónde. Y además que es una situación muy común, ¿verdad? Como usted bien lo decía, las caídas en personas adultas mayores. Muy frecuente las caídas y las fracturas. Claro, y más adelante veremos también, entonces, con estas necesidades que menciona el doctor Morales, ¿qué nos hace falta? Que está en proceso de estudio para ver si se pueden efectuar estos cambios. En la tercera parte de la entrevista vamos a conocer entonces cuál es la parte del proceso en que estamos y hacia qué aspiramos llegar para mejorar los servicios a las personas adultas mayores en los centros médicos del país.
Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión en Latinoamérica dedicado de lleno a la población adulta mayor y las personas con discapacidad. Y hoy, si usted se acaba de unir, le cuento que estamos conversando sobre las necesidades de cambio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología del Blanco Cervantes, así que hemos venido conversando con el doctor Fernando Morales sobre estos cambios que hacen falta para que se pueda brindar un mejor servicio a esta población. Doctor, ¿qué hace falta entonces? Porque está en proceso de estudio tanto ver la viabilidad de la ampliación del espacio físico del Hospital Blanco Cervantes y cómo también aumentar la cantidad de horas que se brindan servicios y, como usted también decía, inclusive el tema de los quirófanos. Entonces, ¿qué ha dicho la Caja? ¿Qué dice el Estado? ¿Es viable? ¿Y cómo poder hacer estos cambios? Bueno, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en un hecho inédito, aprobó el mes pasado, el mes de julio, perdón, en firme y directo, un estudio funcional para fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Y eso lo constituye un hito porque no solo aprobó eso en firme, sino que aprobó también el plan de la red de servicios de geriatría y aprobó la política del adulto mayor. Realmente eso cambia mucho la historia, ¿verdad? Y yo personalmente me siento muy satisfecho porque nosotros hemos venido con estas falencias por más de 10 años porque la demanda es tan grande, ¿verdad? Y no hemos podido, ya no se puede hacer nada con la estructura tradicional porque habría que votarle y hacerla nueva, ¿verdad? Porque ya hemos hecho todas las remodelaciones habidas y por haber. Sí, las adaptaciones que se puede a la estructura actual. Todo lo que dio, las posibilidades ya están hechas. Entonces, la Junta Directiva instruyó a hacer un plan funcional, ¿verdad? Y lo que estamos esperando es que pronto salga a ver cuál es el resultado de ese estudio, si se va a poder ampliar ahí mismo o habrá que hacer en otro lado el hospital, ¿verdad? Porque recordemos que esto va en un creciendo, va en un aumento, ¿verdad? Y un aumento importante. Yo soy un ferviente convencido de que Costa Rica no solo necesita, sino que merece tener un hospital de geriatría de primer orden para las personas adultas mayores con servicio de 24 horas, con servicios oportunos, especialmente para las personas de mayor edad, que son las que son más rechazadas en todos los otros hospitales, ¿verdad? Y eso sin mencionar que esto es acá en San José únicamente, ¿verdad? Las personas adultas mayores de las provincias más alejadas de la capital, por ejemplo, estamos hablando de que tienen que desplazarse, o ya sea en los centros médicos locales, que como usted bien decía, claro, algunos no reciben la mejor atención en comparación al Hospital Blanco Cervantes, y estamos cubriendo una demanda de la gente que está más cerca del geriátrico, ¿verdad? Sí. Recordemos, sí, que el hospital es nacional, entonces cubre todo el país, pero desde luego que más favorecido es la gente del gran área metropolitana. Pero nosotros tenemos pacientes desde de Bribri, de Talamanca, desde Puerto Jiménez, desde La Cruz, de todas partes por referencia, ¿verdad? Porque sí hemos formado suficientes geriatras y está en formación todavía más, 60 más. Tenemos 123 geriatras graduados y 60 más en formación que están trabajando ya en hospitales y hay que reforzar esos hospitales para que todos los adultos mayores de costa a costa y de frontera a frontera tengan una atención diferenciada, especializada y oportuna. ¿Y cuándo se espera, doctor, que ya podamos empezar a ejecutar, una vez terminados estos estudios, empezar a ejecutar estos cambios? Bueno, yo espero, y es mi gran optimismo, de que sea lo más pronto posible, en el transcurso del año entrante, ¿verdad? Hacia finales del año, principios del otro, tengamos un cronograma, porque esto sin plazos es muy difícil de poderlo, ¿verdad? Como darle seguimiento. Tiene que tener plazos, cómo lo vamos a hacer, qué arrojan los estudios, ¿verdad? Cuál es la demanda, cuántas camas tendría que tener, cuántos quirófanos. Nosotros hemos propuesto 10, inicialmente nos dieron que con 8, pero en fin, este tipo de detalles lo dará el estudio funcional. Sí, la idea es tener este cronograma pronto, ¿verdad? Para muy pronto, porque toda la ciudadanía lo necesita, lo espera, ¿verdad? El adulto mayor ve con gran simpatía poder abrir 24 horas. La familia de los adultos mayores
también, ¿verdad?, la comunidad. Y esto es, repito, una aspiración que Costa Rica merece, necesita y urge de tener, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras, ¿verdad? Para el futuro y lo que está por venir. Pues ojalá que de verdad veamos pronto estos resultados y también, bueno, adelantamos que en próximas ediciones estaremos conversando con el doctor sobre el Tratado de Geriatría y Gerontología, que busca no solo mejorar los servicios a nivel de infraestructura, sino que los profesionales de la salud que trabajan con los adultos mayores estén más y mejor capacitados. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y estaremos pendientes de estos cambios que están por venir y de cuándo se ejecutarán. Gracias por acompañarnos, más bien a usted.